Hola a todos nuestros amigos de tvfranquicias.com. Hoy estamos con una institución dentro del sector franquicias, una persona que ha estado en el desarrollo de la franquicia en México desde su origen y una de las personas gracias a las cuales hoy podemos hablar de la franquicia como un concepto de negocio exitoso. Estamos con el licenciado Juan Manuel Gallástegui de Gallástegui Armella Franquicias y el tema de este mes queremos que sean las modificaciones a las leyes y reglamentos que nos atañen como sector en el área de franquicias. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Oye, Gabriel, qué gusto me da saludarte. Son muchos años de conocerte, muchas batallas que hemos librado juntos. Me tocó la posibilidad y la suerte de haber fundado la Asociación Mexicana de Franquicias y lo menciono porque va muy de la mano con el tema que nos atañe. La Asociación Mexicana de Franquicias que fundamos en el año 89 tiene como uno de sus objetivos el lograr que la franquicia tuviera un acta de nacimiento legal. Es decir, hubiera una definición de la franquicia en la ley, hubiera un marco legislativo que permitiera que el negocio entre franquiciante y franquiciatario se desarrollara. ¿Por qué? Porque no podíamos hablar de certeza o seguridad jurídica cuando una figura no se encontraba regulada por la ley. Entonces fue una lucha importante en la que participamos varios abogados y empresarios y que permitió que en el año de 1991 el que entonces era nueva ley de propiedad industrial, se llamaba diferente, tenía un nombre muy largo y complejo, se llamaba Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Más adelante quedaría exclusivamente como Ley de Propiedad Industrial. En esta ley, por primera vez, se definió en el artículo 142 lo que era una franquicia. ¿Cuál es la franquicia mexicana que primero empezó a operar? Pues mira, yo haría mención a no solo a la primera franquicia mexicana. Yo creo que hubo dos franquicias que fueron importantes. Una fue la muy querida por mí y recordada Helados Bing. Okay. Desde luego no podemos dejar de hablar de McDonald's, que en el año 85 abrió su primera unidad y que también la estableció siguiendo el modelo de franquicia. Pero eran franquicias que todavía pues les llamábamos así, pero no eran legalmente franquicias. Entonces de ahí que en el 89 fundamos la Asociación Mexicana de Franquicias y nuestro primer objetivo era, tenemos que convencer a la autoridad de que la franquicia es un modelo interesante, que es un modelo que genera muchísimas ventajas y beneficios, no solo para los empresarios. Tenemos que convencerlos de que haya una regulación adecuada en este tema. Afortunadamente, Gabriel, coincidimos con lo que yo he llamado los prolegómenos del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio, que allá por el año 90 empezaban ya a platicar los tres gobiernos, México, Estados Unidos y Canadá, sobre las posibilidades de llegar a la firma de un Tratado de Libre Comercio. En estos prolegómenos quedaba claro que le preocupaba mucho a nuestros socios comerciales, Canadá y los Estados Unidos, que nuestra legislación en materia de propiedad intelectual era verdaderamente muy mala. Y prácticamente así fue una condición. No podemos empezar a platicar siquiera si ustedes no modifican antes sus leyes en materia de propiedad intelectual. Ya hablábamos no solo de lo que hoy es la ley de propiedad industrial, pero también la ley de derechos de autor. Afortunadamente, y aquí debo recordar a agentes que fueron muy importantes en ese momento, uno de ellos fue el secretario de Comercio, Jaime Serra, y otro fue indiscutiblemente el primer y longevísimo director del INPI, Jorge Amigo, quienes me hicieron el favor de invitarme a participar a mí y a algunas otras gentes que estábamos ya en la asociación para que trabajáramos en lo que fue esa primera legislación en materia de franquicias. Nuestro interés fue crear una legislación muy ligera, muy simple, muy sencilla, que permitiera que la franquicia creciera y se desarrollara como lo hizo,
y que no fuera una legislación que la ahogara. ¿Fue de aquel trabajo donde salió el que hoy conocemos como el artículo 142? Es el artículo 142 que está en la ley desde el 27 de junio de 1991. A mí cuando me dicen cuándo es cuando debemos considerar que la franquicia nació en México, el 27 de junio de 1991. Esa legislación permitió que la franquicia como figura creciera y creciera de manera que nadie se imaginó. Es decir, en 1989 éramos 6 quienes estábamos constituyendo la Asociación Mexicana de Franquicias. Para el año de 1995, en donde yo me hago cargo de la presidencia de la asociación, ya estábamos hablando de cerca de 200. Cuando dejo la presidencia en el 98, ya eran 300 marcas miembros de la asociación. Y había muchas que no eran miembros de la asociación. O sea, ya estábamos hablando de un sector que le andaba pegando a las 450, 500 marcas. Hoy vemos a un sector con más de 1,500 marcas, un sector consolidado. Así estuvo sin ningún problema la legislación en materia de franquicias hasta que ya en el siglo XXI, con un país totalmente diferente al país que teníamos en los 90, es que surge por ahí en las cámaras la idea en el Congreso o la legislación en materia de franquicias tenía que ser modificada. Intervino primero el Senado de la República a través de una propuesta que encabezó el senador Fauci Handam. Esa propuesta pasó a la Cámara de Diputados. Era una propuesta terrible para el sector, terrible. Yo no sé qué sería hoy del sector franquicias si esa propuesta hubiera pasado, pero llegamos a una serie de modificaciones en las que como sector no estuvimos al 1000% de acuerdo o al 100% de acuerdo. Y así llegamos hasta el año pasado, en donde un importante senador de la República, el senador Jorge Osejo, senador por Puebla, tenía la inquietud de que la franquicia tuviera una mejor regulación. Lamentablemente, yo creo que ahí hubo falta de comunicación entre el senador y su equipo y la Asociación Mexicana de Franquicias. El punto es que el senador lamentablemente recurrió a un consultor que tiene muy poca experiencia y muy poco conocimiento de estos temas, y se había preparado una iniciativa que desde mi punto de vista adolecía de muchísimas cosas, que confundía términos con otros. Tenía graves errores de técnica jurídica y de técnica legislativa. Afortunadamente, creo que el liderazgo como presidente de la asociación, de Diego Elizarrarás, y la buena disposición y desde luego inteligencia del senador Osejo, pues hicieron ver que por ahí no iba el camino. Quizá la parte más importante de todo esto era lograr que algo que habíamos venido pidiendo desde hace mucho. Es decir, había que distinguir dos cosas: la franquicia y el contrato de franquicia. Así se le planteó al senador, y debo decirte que así se presentó es decir, una nueva iniciativa, en donde ya, si se me permite la palabra, pues pudimos meter las manos, ¿no? Y las metimos bien. Yo creo que la iniciativa que al final de cuentas aprobó el Senado de la República hace un par de semanas, es una iniciativa que recoge muchas de las inquietudes que como asociación y como sector siempre habíamos estado señalando. Pero creo que se presentó mucho. Creo que ahí la asociación, Roberto Blanco, nosotros hicimos una labor importante para que se contara con una iniciativa diferente. Ahora, debemos dejar muy claro, porque esto puede generar confusiones. Ya por ahí recibí incluso de directores míos de mis propias oficinas que por ahí saltaron y dijeron: oye, que ya hay una nueva legislación en materia de franquicias. Ese es parte del motivo de esto. No, señores, no hay todavía una nueva legislación en materia de franquicias.
el proceso legislativo en México, y escribí un muy pequeño artículo que sale en la síntesis de la Asociación Mexicana de Franquicia el día de hoy, el proceso legislativo en México contempla el que cuando una ley o la modificación a una ley son iniciadas por quienes constitucionalmente tienen el derecho de hacerlo, en este caso un senador de la República, pues se aprueban en lo que se llama una Cámara de Origen. En este caso la Cámara de Origen fue la Cámara de Senadores o el Senado de la República. Ha sido aprobada por el Senado y dentro de la minuta en donde consta la aprobación se establece que deberá ser enviada a lo que se llama la colegisladora, que es la Cámara de Diputados, que actúa en este proceso como una cámara revisora. Y ella tiene la posibilidad de modificarla, de cambiarla, de desecharla y en su caso regresarla al Senado. Entonces, como miembros del sector, ¿tenemos que preocuparnos? No tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos absolutamente nada. La regulación no cambió. Los franquiciantes, pues hombre, estarán hoy obligados a tener un contrato que tendrá la naturaleza, ahora sí expresa, de la naturaleza mercantil. Tendrán que cumplir con una serie de obligaciones en el contrato, como ya lo venían haciendo, tendrán que seguir entregando la circular de oferta de franquicia, en fin, no hay ningún cambio. Y además, todavía no hay ley. Creo que todas estas modificaciones van dirigidas a fortalecer a la franquicia, van dirigidas a evitar el surgimiento, y lo hemos venido diciendo hace 20 años, de franquicias patito, de franquicias que no tienen o que no tienen el respaldo adecuado, que no han sido asesoradas adecuadamente, pero las que están operando no hay seriamente. No hay nada, Gabriel, absolutamente hay que preocuparnos. Okay. Es más, seguimos teniendo el mismo marco legislativo que teníamos. Okay. Ahora hay una iniciativa ya aprobada por el Senado. Enhorabuena. Mucha gente luego se pregunta, ¿de qué me sirve estar en la asociación? Bueno, esto es uno de los ejemplos. Ese es excelente tu comentario, Gabriel. ¿De qué me sirve estar en la asociación? Es muy curioso, pero cuando empezó a correrse la voz de que había una iniciativa en el Senado, las grandes marcas, que lamentablemente no entiendo por qué no son parte de la asociación, empezaron a tocar la puerta del presidente y decirle, oye, ¿qué está pasando? Okay. Juan Manuel, pues muchísimas gracias, vamos a estar siguiendo esto y en cuanto haya novedades, pues... Que quede muy claro, seguimos igual, Perfecto. Simplemente tenemos una iniciativa aprobada por el Senado de la República. Perfectamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, Gabriel, gracias. Encantado, esta es tu casa. Muchísimas gracias.